Está con nosotros Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE Provincial. Rodrigo, ¿cómo te Héctor, va? ¿cómo te va? Muy bien, Gracias muchas gracias. por venir, por No, haber venido. no, por favor. Estábamos hablando, bueno, un poco con Rodrigo antes, durante la pausa, cómo quedó, bueno, un año de mucha tensión entre el gremio docente principalmente. Bueno, hay otros que también plantearon disidencia con muchísimos fundamentos y hay otros que no tanto, pero vamos a detenernos en el caso de AMSAFE porque está nuestro invitado representando a ese gremio. Bueno, muchísima discusión respecto al presentismo o el ausentismo, según como se lo quiera ver, al recorte que significó la modificación del sistema previsional y la tablita que se implementa legalmente de descuentos, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo. Habría que retroceder a los 90 para encontrarse con algo de esas características. Y una posición oficial muy beligerante, de decir en una conferencia de prensa AMSAFE y FESTRAN son los responsables de la violencia, sin particularizar o sin individualizar o sin siquiera ir a la justicia para hacerlo realmente formal y serio. Representó durante todo este año una situación obviamente que afecta a un gran número de la sociedad. Hay muchísimos maestros, ustedes saben, y profesores que se desempeñan en distintos ámbitos a lo largo de la provincia. Me voy a ir a una frase remanida: ¿quién no tiene un conocido o un familiar que esté frente a un aula? Y no fue fácil para este sector enfrentarse a un poder que está con la idea central de sumar, de tener la suma del poder público, y lo está ejerciendo, como dirían los ensayistas franceses, ¿no? Está ejerciendo, no está detentando, está ejerciendo el poder puyaro de una manera que tal vez tenga a corto plazo o a mediano costos políticos para él, sobre todo electorales. Vamos a ver qué sucede en el 2025. En primer lugar, Rodrigo, entonces, más allá de esta extensa introducción, ¿cómo quedó el gremio para adentro después de un año duro de lucha? Sí. Bueno, a ver, el primer análisis que nosotros hacemos es que el gremio ha quedado internamente fortalecido. El primer dato que te puedo dar es que desde enero del 2024 al último dato, que es noviembre del 2024, todos los meses han aumentado las afiliaciones al sindicato. Todos los meses. Desde mi gestión, desde julio del 2022, de 49.000 afiliados pasamos ya a 52.040 afiliados, que es la cantidad que tenemos en el mes de noviembre. Hubo una participación que, a pesar de todo, ¿no? A pesar de estas extorsiones, estas acusaciones por parte de los funcionarios del gobierno provincial, hubo una participación muy fuerte de los docentes en las tomas de decisiones. La primera asamblea de AMSAFE del 2024 fue con 30.000 docentes que votaron. La última, que fue en octubre, fueron con 28.300 docentes que votaron. O sea que se mantuvo una participación que fue también determinando los pasos a seguir, que yo creo que también fueron resoluciones que internamente fueron muy inteligentes, porque fueron definiciones donde nosotros expresábamos el rechazo a las políticas oficiales, donde intentábamos llevar acciones para modificar esas políticas, pero también fueron acciones, Héctor, que nos posibilitó fortalecer la organización. Que yo creo que si uno tiene que hacer un balance interno, y más cuando en diciembre uno empieza a hacer balances, uno puede decir, está claro que hubo políticas que fueron en contra de los intereses de los docentes, de la escuela pública, yo entiendo, de la gran mayoría del pueblo argentino, pero internamente hubo una organización sindical, por lo menos, que es la que represento, que es la AMSAFE, que estuvo fortalecida, que mantuvo la organización, que mantuvo la unidad, y creo que no es poca cosa, ¿no? Yo vi algo que no veía en AMSAFE, he cubierto, no todas las marchas, pero varias, que este año hubo una gran participación de jubilados. Así es.
No sé si es un registro válido o no. Es un registro válido y creo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y yo el contexto lo pongo en dos hechos. Uno, porque gran parte del año estuvo atravesado por la discusión jubilatoria, ¿no? Que esto hay que empezar a decir que se empezó a hablar a fines de abril, pero que ya en enero Boazo había alertado de que se estaba estudiando una reforma en el sistema previsional. Y lo segundo es que las políticas que se están llevando adelante son políticas que los que tenemos ya más antigüedad dentro del sistema educativo la hemos vivenciado en la década de los 90. Entonces, en mi recorrida por la provincia de Santa Fe, en todos los departamentos, en las reuniones, había muchas compañeras y compañeros jubilados que se sentían identificados con una etapa que ya vivieron y que también era muy importante para fortalecer esta organización, ¿no? Porque era decir, nosotros hemos vivenciado esto y hay salida. Yo creo que hay salida. A estas políticas no van a durar para siempre. Es así. Vos mismo en la introducción lo planteás. Uno puede tener el poder, pero en algún momento ese poder se pierde. No es para siempre. Bueno, creo que la gran discusión es si nosotros podemos llegar con una organización sindical fortalecida para cuando empiecen a modificarse estas políticas que indudablemente se tienen que modificar porque nos están haciendo muchísimo daño a los trabajadores y a la escuela. Te pongo en un lugar no de confrontación, pero tal vez de poder contrastar números, o sea, la planilla Excel y la realidad. Dale. El gobierno se festejó a través del ministro Goiti que se habían ahorrado, creo que 800.000 días de horas de licencia o de dinero correspondiente a licencias del sector docente. Que eso significa una recuperación del dinero o una no erogación de dinero por parte del Estado, que se vuelve al docente que tiene un presentismo perfecto, una asistencia perfecta. Digo, uno lo ve así y dice, che, qué virtuoso que es esto, porque el docente está en el aula, el Estado no paga por un reemplazante y al mismo tiempo le termina aumentando un pesito más en el bolsillo a un docente, al docente que sí pudo ir todo el mes. Incluso aquel que faltó un día, porque también corresponde la mitad del premio. Del premio que se llama, que es el premio entre muchas comillas. Y por otro lado tenés la mirada, que quiero que vos la termines desarrollando, que corres el riesgo de tener un maestro como en los 90 que no esté en condiciones de estar frente al aula. Entonces, si garantizo la buena educación en las escuelas, pero al mismo tiempo con un maestro que puede estar roto y que presionado o extorsionado por la necesidad de la plata está ahí. Sí. Bueno, ¿se puede matizar cuánto hay en cada lado de esta discusión de Yo verdad? Creo que lo primero que hay que... Creo que lo primero que hay que matizar es dónde uno se para. Se para de una mirada economicista o se para desde una mirada educativa pensando en de qué manera poder fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es preocupante cuando un funcionario, su único balance es un balance que tiene que ver con lo que yo y con lo económico. Con lo económico, claro, con lo que pudo ahorrar. Sí. ¿No? Porque eso no es una virtud. ¿Cómo va a ser una virtud? Porque ¿cómo va el maestro a trabajar? Esa me parece que es la pregunta. La pregunta es, ¿el maestro que está enfermo, qué hace? ¿Se queda en la casa o va a trabajar? Va a trabajar. ¿Y está bien que un maestro enfermo vaya a trabajar? ¿Está bien que un docente que un familiar directo falleció, que tiene determinados días de licencia, no pueda terminar ese duelo porque dice, no, mirá, me saco un día porque si no pierdo el premio? ¿Eso está bien? ¿Eso es calidad educativa? Entonces me parece que por ahí empieza la discusión.
porque fue un gobierno que en este año habló muchísimo de calidad educativa, pero todas las políticas fueron en contra de la calidad educativa. Te hago un paréntesis chiquito acá, antes de entrar en este tema que estabas planteando. Sí. Muchas veces te devuelven como una construcción narrativa, como un discurso, como un sentido común. Che, pero también hay mucho chanta que simula estar enfermo y hay otro chanta médico que le firma al chanta laburante una prescripción. Bien. Bueno, pero el Estado ¿para qué está? Pero, para pero, claro. Entonces, no, pero lo que pasa porque es lo que has escuchado, ¿no? Sí. Mira, el 4 de enero de ahora se va a cumplir un año de la primera reunión paritaria. En la primera reunión paritaria, el gobierno planteó la necesidad de discutir el ausentismo. Se va a cumplir un año y todavía nosotros no discutimos el ausentismo, porque nunca tuvo la voluntad política de discutirlo en las mesas técnicas. Porque lo que hay que discutir es eso. Para nosotros, el análisis del ausentismo o la solución ante determinados niveles de ausentismo nunca es el premio ni es el castigo. Claro. Ahí está la discusión. ¿Por qué nosotros no analizamos de qué manera los docentes sacan licencia? ¿Hay auditoría? ¿Cómo son esas auditorías? ¿Por qué motivos sacan licencia? ¿Por una enfermedad personal o por una enfermedad profesional? ¿De qué manera vamos a hacer prevención de la única enfermedad que tienen profesional que tenemos los docentes, que son los problemas en la voz, ¿no? Las disfonías? Entonces, si vos buscás política de prevención, políticas de control, que está en la normativa actual, o sea, eso sí está en la normativa, y buscás políticas que tengan que ver con el análisis de los motivos por el cuales los docentes hacen uso de un derecho que es la licencia, bueno, empecemos a analizarlo por ahí. Ahora, el gobierno nunca tomó ese camino. El gobierno tomó un camino de el premio o el castigo. O sea, el camino de la planilla Excel, sin escanear qué hay detrás de cada caso. El camino del ajuste. El camino del ajuste. Sí, porque el camino del ajuste también fue... No, pero ¿por qué yo te digo el camino del ajuste? Porque fue así, con esta extorsión del presentismo, que ellos lo llaman premio, pero también fue con auditorías donde prácticamente no existían las auditorías, donde vos ibas con certificados médicos de cuál era tu enfermedad y directamente te mandaban a trabajar, en condiciones que si yo te empiezo a contar, debería dar vergüenza. ¿Esto ahora? Ahora. Hasta compañeras oncológicas las mandaban a trabajar. Entonces me parece que hubo una situación de ajuste en vez de haber una situación de debate sobre determinados temas. Nosotros teníamos para aportar sobre la situación del ausentismo, pero también teníamos para aportar sobre políticas que lamentablemente no se discutieron. No se discutió absolutamente nada de la calidad educativa, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y fíjate cómo terminamos. Terminamos el año con una modificación del funcionamiento en las escuelas primarias en la provincia de Santa Fe, donde han modificado el horario, el trabajo del docente y de los alumnos el 15 de noviembre. ¿Con qué excusa? Para poder mejorar la calidad educativa. ¿Cuántos alumnos fueron de cada grado? 1, 2, 3 alumnos. Vamos, me parece que el gobierno ha tomado un camino que no era ni el camino del diálogo, ni del consenso, ni de discutir el modelo educativo, sino que fue un camino que tenía que ver con el ajuste. ¿Cuánto es la pérdida salarial? Más del 30%. Más del 30% de pérdida salarial tuvimos los docentes, tuvimos el presentismo, tuvimos el tema jubilatorio. El tema jubilatorio es gravísimo. Pero es gravísimo, Héctor, porque, primero, le metés la mano en el bolsillo al jubilado que aportó 30, 35, 40 años y ahora tiene que seguir aportando. Y a su vez, los aumentos se lo pagás 60 días después. Le metés la mano al activo que tiene que aportar más a la caja de jubilaciones. Pero hay algo que tampoco se está hablando. Se perdió el 82%
Se perdió eso que era un contrato electoral donde el gobernador de la provincia le dijo a los millones de santafesinos que iba a cuidar a los docentes, a los jubilados, que iba a respetar el 82%. Nada de eso se dio. Y yo creo que ese es el gran malestar que tenemos los trabajadores. El gran malestar que tenemos los docentes es que nosotros nos sentimos maltratados. Nos sentimos maltratados. Y no es que al gobernador no le vamos a perdonar el tema de los descuentos de los días de paro. Porque eso también para nosotros es una lectura equivocada. Porque el objetivo de ANSAFE no era hacer paro. El paro es una herramienta que vos después podés discutir si está bien, si está mal, si está bien aplicada, está mal aplicada, si tenía que ser más días, menos días. Todo eso es discutible. Ahora, lo que nosotros siempre exigimos era mejorar el salario, mejorar las condiciones de trabajo, y eso es lo que nosotros no podemos perdonar. No podemos perdonar que nos dijeron que iba a haber cláusula gatillo, que iba a mejorar el salario, que íbamos a mejorar las condiciones de trabajo, que íbamos a discutir el modelo educativo, que nos iban a cuidar a los docentes, y nada de esto sucedió. ¿En qué quedó la discusión, no sé si llegó a ser o es jurídica, del incumplimiento de la paritaria 2023? Bueno, ¿en qué quedó? Quedó con presentaciones que hemos hecho sistemáticamente ante el Ministerio de Trabajo, quedó una deuda del 22,4% del mes de enero, ¿no? Todos recordarán que era el 36,4% que debía otorgarse de incremento salarial. Ese 36,4% se aplicó ese porcentaje desde el mes de febrero. En enero habían dado un 14%. En consecuencia, todavía hay una deuda del 22. Del 22,4%. Ahora vamos a ponerlo en números. Sí. 75.000 pesos para un maestro que recién se inicia, 130.000 pesos para un maestro que está en la máxima antigüedad. Esa es la deuda que tiene el gobierno. Pasó un año y no se dignó ¿Esa a es pagarlo. la deuda actualizada? ¿El número, No, o el número de enero? De enero. Enero. Que está licuado, digamos. Que ahora está totalmente licuado, indudablemente que está totalmente licuado. Pero fíjate de lo que estábamos hablando. Fíjate de lo que estábamos hablando. Entonces yo creo que hubo también ahí una decisión del gobierno de la provincia nuevamente de maltratar a los trabajadores. Yo creo que es un año sumamente negativo con respecto a las políticas que se han aplicado. Pero no solamente por esto que te estoy mencionando, yo creo que se ha dinamitado un ámbito que costó mucho y que era muy importante en la provincia de Santa Fe, que ojalá se pueda recuperar, que es el ámbito paritario. El ámbito paritario es un ámbito prácticamente inexistente. ¿Qué ha pasado durante el año en el ámbito paritario? Era, te llevo la propuesta, leo la propuesta, esto es lo que hay, voten, definan si lo aceptan o no lo aceptan. ¿Lo aceptan? Lo aplicamos. ¿No lo aceptan? Lo sacamos por decreto. Sin discusiones técnicas, sin discusiones de ningún tipo. Cuando vos querías discutir en la mesa paritaria algún tipo de modificación de la propuesta, era imposible. Entonces yo creo que también hubo un daño institucional ahí sumamente preocupante. Quiero preguntarte, más para salirnos un poco de lo mismo, estamos hablando de lo mismo en definitiva, de cómo ha impactado el deterioro del tejido social, de la asistencia social, de la caída del consumo, de la caída del empleo, de la caída del empleo formal y de la changa en los sectores populares, donde bueno, los maestros ahí tienen un rol clave, no solamente en la instrucción, en la educación, sino también en la asistencia, en la contención, en los comedores, son todo terreno, sí. En muchísimas escuelas de la provincia de Santa Fe, ni que hablar de la ciudad de Santa Fe y de Rosario. ¿Qué registro hay de lo que se opina en cualquier mesa de café, en cualquier ámbito laboral? Hay muchas cosas, hay mucho tejido que ya estaba bastante roto, pero sí, bueno, la gestión Milei ha dado un... Claro. Sí. Y que se ve claramente en la escuela, ¿no? Porque... La escuela y el hospital es como que es, sí. Es un lugar donde repercute primero, porque ¿no? es un reflejo, porque tanto los hospitales como las escuelas son reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, lo que pasa afuera se traslada. Vos recordarás que hubo momentos donde hemos
conversado sobre la violencia que había en las escuelas, sí, ¿no? sí. Entonces la misma violencia que hay afuera se reflejaba en las escuelas. No, a ver, datos, el aumento de la matrícula de comedor y copa de leche, los roperos escolares que este año han funcionado muchísimo, ¿no? Con las necesidades de vestimenta, de alimentos, nuestros alumnos. Me parece que esa fue una clave. Y creo que la preocupación de cómo este tejido social que se va rompiendo repercute en la escuela también tiene que ver con las dificultades en los procesos de aprendizaje. Yo creo, Héctor, que si nosotros no hacemos un debate profundo del modelo educativo, creo que no vamos a avanzar. A ver, en la provincia de Santa Fe se aplicó un plan que no es un plan novedoso, ¿no? Un plan de alfabetización que a los que tenemos más antigüedad nos retrotrae a cuando nosotros íbamos a la escuela primaria, ¿no? Ahora es un plan que no tiene en cuenta los contextos, no tiene en cuenta ese alumno que cuando empezó en el mes de abril el plan de alfabetización tenía hambre y ahora sigue teniendo hambre, donde sus padres siguen sin trabajo, sobre un futuro que es cada vez más negro porque también ve que su familia no puede prosperar. Que vive en un contexto muy violento por la presencia del narco. Exactamente. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Y todo eso repercute en la escuela. Entonces, yo creo que, a ver, uno siempre tiene la expectativa, más allá de lo reivindicativo, particular, que tiene que ver con el salario, con las condiciones de trabajo, con lo previsional. Hay que discutir un poco el modelo educativo, hay que discutir cuál es la escuela que queremos, cómo podemos ir construyendo un nuevo modelo y que ese nuevo modelo también pueda contemplar todas estas situaciones, porque si no vamos a caer nuevamente en estas evaluaciones estandarizadas, ¿no? Donde parece que después te dicen, y el chico aprendió, no aprendió, o sabe tal operación o tal operación no la sabe, pero en verdad nunca se analiza el contexto, nunca se analiza qué ha pasado en el aula durante todo ese año. Por eso creo que es un deber que tenemos todo el pueblo santafesino y en particular todos los que estamos dentro del sistema educativo, seguir bregando para que haya una discusión de un nuevo modelo educativo. ¿Crees que puede existir con esta gestión? La última. Bueno, a ver, los maestros sí, lo que tenemos es esperanza. Y creo que con la misma esperanza que nosotros vamos todos los días a dar clase y tenemos esperanza de que ese alumno, esa alumna pueda tener un futuro mejor, nosotros todavía tenemos la esperanza de que estas políticas se puedan revertir. Se tienen que revertir. No puede ser de que el enemigo del gobierno seamos los maestros. Los maestros no somos el enemigo del gobierno. El enemigo del gobierno son las políticas que atacan a los trabajadores, las políticas que atacan a la escuela pública, las políticas que atacan los derechos, el derecho social a la educación de nuestros estudiantes. Gracias, Rodrigo, por la Un gusto, visita. Gracias por haber venido.